Encontré a mi esposo con otra mujer, lo perdí todo y dormí en la calle. Y me sorprendió descubrir que ella era la nueva novia de mi jefe. Casi me rindí, hasta que recordé el regalo. Clara Bennett se quedó paralizada en el umbral, conteniendo la respiración mientras sus ojos se posaban en la imagen desconocida. Un par de botas de mujer estaban ordenadas en la entrada, botas que no eran suyas. Por un momento, su mente se negó a aceptar lo que sus ojos le decían. Quizás una invitada, una amiga de la hermana de Richard, pero en lo más profundo, una pesadez fría comenzó a extenderse por su pecho. Los débiles sonidos que llegaban del dormitorio silenciaron sus pensamientos. No eran sonidos de conversación. Eran inconfundibles, íntimos y no dejaban lugar a dudas. Sus piernas se sentían como plomo mientras se obligaba a avanzar, un paso a la vez, por el estrecho pasillo de su apartamento en Boston. Cada paso hacía que su corazón latiera más fuerte hasta que, finalmente, su mano agarró el marco de la puerta del dormitorio. La abrió. No había error. Richard Hall, el hombre en quien había confiado, el hombre en quien había creído durante años, estaba en su cama con una mujer pelirroja. La escena era casi un cliché, como algo de un mal drama televisivo, pero estaba sucediendo en su vida, en su casa. Un nudo se le formó en la garganta, tan rápido que pensó que se ahogaría. Las lágrimas le escocían los ojos, amenazando con derramarse, pero Clara las contuvo. No les daría la satisfacción de verla destrozada. Se dio la vuelta, cerró la puerta de golpe con una fuerza que hizo temblar las paredes, y salió disparada del apartamento. El aire helado de finales de invierno golpeó su rostro mientras tropezaba por los escalones delanteros y salía a la calle. Su respiración era entrecortada, formando nubes en la gélida noche de Boston. Se apretó el pañuelo con fuerza contra la cara, tratando de contener los sollozos. No funcionó. ¿Cómo pudo hacerlo? Las palabras brotaron de sus labios, roncas y crudas. Un transeúnte giró la cabeza, pensando que le estaba hablando a él. Pero Clara ya se alejaba apresuradamente, sus botas crujiendo en la nieve. Ese apartamento, el lugar al que había llamado hogar, ya no era suyo. Sabía que no volvería. No esta noche. Quizás nunca. La nieve le azotaba la cara, impulsada por un viento cortante. Las calles estaban casi vacías, la tormenta convertía la ciudad en un laberinto desolado. Los ojos de Clara le ardían, el pecho le dolía con cada respiración. A lo lejos, un cartel luminoso de una cafetería ofrecía un pequeño refugio. Empujó la puerta, la campanilla sonando débilmente sobre su cabeza. El calor interior la hizo temblar aún más, su cuerpo reaccionando al cambio repentino. Pero mientras sus manos buscaban a tientas su bolso, el pánico se apoderó de ella. Lo había dejado en el apartamento. Su cartera, su dinero, todo seguía allí. Frenéticamente, buscó en los bolsillos de su abrigo. Sus dedos fríos juntaron unas pocas monedas, apenas suficientes para el artículo más barato del menú. Se las entregó al barista, quien le dirigió una mirada de simpatía, pero no dijo nada, y colocó una taza de papel humeante frente a ella. Clara envolvió sus manos alrededor de ella, dejando que el calor se filtrara en su piel congelada. Se sentó en la mesa del rincón más alejado, mirando el oscuro remolino de café como si pudiera ofrecerle respuestas. Sin dinero, sin hombre, sin ancla, pensó amargamente. Durante años, se había entregado a su vida compartida, apoyando a Richard, ayudando con el negocio editorial, construyendo lo que pensaba que era un futuro juntos. Y ahora, en cuestión de minutos, todo había sido destruido. Las luces de la cafetería se atenuaron ligeramente, una señal de que se acercaba la hora de cerrar. El barista comenzó a limpiar las mesas, apilando las sillas. Clara se ajustó el pañuelo de nuevo y salió. La nieve se había vuelto más espesa, grandes copos girando bajo el resplandor amarillo de las farolas. Volver a casa no era una opción. La idea de enfrentar a Richard, de enfrentar a esa mujer, era insoportable. El estómago de Clara se revolvió ante la idea. Necesitaba otro lugar, un lugar donde no se sintiera asfixiada. Su mano enguantada rozó el llavero en el bolsillo de su abrigo. Entre ellas estaba la llave de su oficina en la editorial. Había trabajado allí durante años, a menudo hasta altas horas de la noche, a veces durmiendo en el sofá de su oficina durante las fechas límite. No era un hogar, pero era seguro.
La decisión llegó al instante. Clara se ajustó el abrigo con más fuerza y se dirigió hacia la oficina, la nieve crujiendo bajo sus botas. Su mente corría con fragmentos de recuerdos, con preguntas que no podía responder. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuántas veces le había mentido Richard en la cara mientras se escapaba con otra? ¿Y por qué había estado tan ciega para no verlo? La ciudad se alzaba en silencio a su alrededor. Los escaparates estaban cerrados, las aceras cubiertas de blanco. Un taxi solitario avanzaba lentamente, sus faros se difuminaban en la tormenta. Ella siguió caminando, cada paso pesado, su respiración saliendo en ráfagas desiguales. Para cuando el edificio apareció a la vista, su cabello estaba húmedo por la nieve derretida y su cuerpo temblaba de agotamiento. El guardia de la recepción la miró sorprendido al entrar, cepillándose los copos de los hombros. «Señorita Bennet». Su voz era suave, curiosa. «¿Qué hace aquí a estas horas?» Clara forzó una sonrisa delgada, su voz temblorosa. «Yo. Necesito quedarme esta noche en mi oficina, si no le importa». El viejo guardia de seguridad dudó solo un momento antes de asentir. Había conocido a Clara durante años, había visto su dedicación al trabajo, su amabilidad con todos en el edificio. «Por supuesto», dijo suavemente. «Voy a preparar una taza de té». Parece congelada. La gratitud se hinchó en su pecho. Logró un silencioso «gracias» antes de subir. Dentro de su oficina, se desplomó en la silla, aferrando la taza caliente que el guardia le había dado unos minutos después. La habitación olía vagamente a libros y tinta, familiar y constante, pero su corazón estaba todo menos constante. Las lágrimas que tanto había luchado por contener finalmente rodaron por sus mejillas, quemándole la piel mientras se llevaba las manos a la cara. El sonido de sus sollozos llenó la oficina vacía. Clara había pensado que conocía al hombre con el que vivía, la vida que compartían. Había pensado que estaba construyendo una familia, incluso sin un anillo de bodas. Esta noche, todo eso estaba destrozado. Estaba sola en una tormenta. Y aunque había encontrado un refugio temporal, el mundo que había construido se había ido. A la mañana siguiente, Clara apenas durmió en el cálido sofá de su oficina. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su mente inquieta con imágenes que no podía borrar. Pensó que había tocado fondo en la desesperación. Pero el día tenía más que revelar. El sonido de pasos la sobresaltó. Se sentó rápidamente, cepillándose la cara justo cuando la puerta de la oficina se abría de golpe. Richard Hall estaba allí, inmaculadamente vestido, como si nada hubiera pasado. Su abrigo oscuro estaba libre de nieve, su expresión inquietantemente tranquila. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, su voz aguda y cansada a la vez. Richard se encogió de hombros, su tono casi casual. «Vine a ver cómo estabas. Saliste corriendo anoche. Pensé que podrías hacer algo dramático». Clara se puso de pie, su ira apenas contenida. «Estabas con ella en nuestra cama, Richard». «En nuestra cama. ¿Y crees que yo soy la dramática?». Él no se inmutó. En cambio, se apoyó en el marco de la puerta con aire de superioridad. «Clara, no retuerzas esto. Los romances ocurren. No es el fin del mundo. Quizás si hubieras sido más atenta, más emocionante. Quizás si no te hubieras enterrado en el trabajo todo el tiempo, no habría tenido que buscar en otro lado». Se le cortó la respiración, la indignación mezclada con el dolor. «No te atrevas a culparme por tu traición». Los ojos de Richard se endurecieron. «Siempre has sido demasiado emocional, demasiado frágil. ¿Sabes lo agotador que es lidiar con alguien así todos los días? Merezco algo mejor. Merezco a alguien que me haga sentir vivo». Las manos de Clara se apretaron en puños a sus costados. Quiso gritar, golpearlo, pero la conmoción le había robado la fuerza. «Has destruido todo lo que construimos juntos. Me has destruido a mí». Richard se despegó del umbral, acercándose, su voz baja y venenosa. «No seas melodramática. Sobrevivirás. Siempre lo haces. Pero no creas que puedes llevarte lo que es mío. El apartamento, los contactos comerciales, la vida que teníamos. Eso es mío. No eres nada sin mí.
Su cuerpo se puso rígido. Nunca lo había oído hablar así. El hombre que había amado se había ido, reemplazado por alguien cruel e irreconocible. Recogió su bolso del escritorio, sus movimientos deliberados. No quiero tus cosas, Richard. Quédatelas. Todo lo que quiero es mi dignidad. Pero mientras se movía hacia la puerta, su mano se extendió, agarrando su brazo con fuerza que la magulló. Su rostro se cernía a centímetros del suyo, su voz un susurro peligroso. No creas que puedes irte tan fácilmente. Me debes. No olvides quién te mantuvo a flote todos estos años. Clara luchó contra su agarre, el miedo arañándole el pecho. Suéltame, siseó, tratando de liberarse. Justo entonces, unos pasos resonaron en el pasillo. Una secretaria apareció en el umbral, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Señor Hall, el director general lo está esperando en su oficina. Por una fracción de segundo, el agarre de Richard se apretó, su mandíbula se tensó. Luego la soltó bruscamente, enderezándose el traje como si nada hubiera pasado. Le lanzó a Clara una última mirada. Tienes suerte, murmuró antes de pasar junto a la secretaria sin decir una palabra. Clara se quedó temblorosa, frotándose el brazo dolorido. La secretaria le dirigió una mirada interrogativa, pero Clara simplemente negó con la cabeza y se apresuró por el pasillo. No podía soportar un segundo más en el mismo edificio que él. Afuera, el aire invernal le cortaba las mejillas. Caminó sin rumbo, sus botas crujiendo en la nieve, su respiración inestable. No tenía a dónde ir, ni hogar, ni refugio seguro, solo las frías calles de Boston se extendían ante ella. Sus pensamientos la llevaron, sin ser invitados, a su pasado. Ya había estado sola antes. Sabía lo que era perderlo todo. Cuando era niña, sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, dejándola al cuidado de su abuela. Esa pequeña mujer, frágil en apariencia, pero fuerte de espíritu, había criado a Clara con calidez y disciplina. Durante años, habían sido solo ellas dos contra el mundo. Cuando su abuela falleció, Clara pensó que había perdido el último ancla de su vida, hasta que apareció Richard. Él le había parecido estable, encantador, ambicioso. Le había hecho creer en la seguridad de nuevo. Ella le había entregado su corazón, a su trabajo compartido, convencida de que finalmente había encontrado su lugar. Ahora esa ilusión yacía destrozada. Volvió a ser esa chica solitaria, vagando por el frío sin nadie a quien recurrir. El recuerdo de la voz de su abuela resonó débilmente en su mente: la vida te pondrá a prueba, Clara, pero no debes romperte. Vienes de raíces fuertes, recuérdalo. Le escocían los ojos, pero esta vez contuvo las lágrimas. Ya había llorado lo suficiente. La nieve caía más fuerte, cubriendo las calles, amortiguando los sonidos de la ciudad. Clara se ajustó el abrigo y siguió caminando. No sabía a dónde la llevaría su camino, pero sabía una cosa con certeza: no podía regresar. Clara se detuvo ante la pesada puerta principal del apartamento que una vez había llamado hogar. La nieve giraba a su alrededor, aferrándose a su abrigo y pestañas. Pero el frío no era lo que la hacía temblar. Deslizó la llave en la cerradura, giró, y se detuvo. La llave se atascó, negándose a girar. Lo intentó de nuevo, con más fuerza esta vez, su aliento saliendo en ráfagas heladas. Nada. Una terrible verdad la golpeó. Richard había cambiado las cerraduras. Su pecho se apretó mientras apoyaba la frente contra la madera, luchando contra el impulso de desplomarse allí mismo en el rellano. El lugar que había compartido con él, decorado con sus libros y fotografías, ya no era suyo. Estaba encerrada fuera de su propia vida, mordiéndose el labio hasta saborear la sangre. Se dio la vuelta. La nieve amortiguaba sus pasos mientras bajaba las escaleras y regresaba a la calle. ¿A dónde podía ir? Pensó en la oficina. Al menos allí tenía historia, familiaridad, un escritorio que todavía llevaba su nombre. Cuando llegó, los ojos de la recepcionista parpadearon con incomodidad. Clara forzó una pequeña sonrisa, aunque su corazón latía con fuerza. Estoy aquí para recoger algunos archivos, explicó, ajustándose el pañuelo. Pero antes de que pudiera moverse hacia su oficina, una voz interrumpió el aire. Ya no perteneces aquí.
El tono de Richard era tajante, autoritario. La había seguido, o quizás la había anticipado, de pie en el vestíbulo. Parecía el hombre que tenía el control. Fuiste despedida ayer. Seguridad tiene órdenes. No puedes entrar como si nada hubiera pasado. Los ojos de la recepcionista se movieron nerviosamente entre ellos. Clara tragó con dificultad. ¿Despedida? No puedes simplemente borrarme de este lugar. He dado años de mi vida. Richard se acercó, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. Me diste años a mí, Clara. Eso fue lo que pasó. Mi empresa, mi éxito, mi nombre. Tú fuiste un añadido. No te engañes pensando que importabas aquí sin mí. Se le cortó la respiración. ¿Este era nuestro trabajo? Yo ayudé a construirlo contigo. No reescribas la historia. Él sonrió con suficiencia, girándose para saludar a un colega que pasaba. Disfruta de tu tarde. Luego, a Clara de nuevo, sus palabras cayeron como fragmentos de hielo. Si causas problemas, me aseguraré de que todas las puertas de esta ciudad se te cierren en la cara. Sin trabajo, sin reputación, sin nada. Las lágrimas amenazaron con brotar. Pero ella las contuvo. Llorar delante de él sería otra victoria para Richard. No quiero tu imperio, susurró ella. Pero no me romperás. La expresión de Richard se oscureció. Pero antes de que pudiera responder, se acercaron dos agentes de seguridad. Su postura era educada pero firme. Señorita Bennet, tendrá que irse ahora. Clara miró los pasillos familiares, las oficinas donde había reído con sus compañeros de trabajo, se había quedado hasta tarde para cumplir plazos, había celebrado pequeñas victorias. Cada recuerdo se sentía como una cuchilla girando más profundamente. Con una última mirada a Richard, enderezó los hombros. Bien, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Me voy. Salió a la luz gris de la tarde, con el corazón latiéndole con fuerza. La ciudad parecía más fría ahora, más dura, como si también se hubiera vuelto contra ella. Estaba sin trabajo, sin hogar, expulsada no solo por el hombre en quien había confiado, sino por la vida que habían construido juntos. Por un momento, consideró sus opciones. No había muchas. Sus ahorros estaban bloqueados en cuentas conjuntas que Richard controlaba. Amigos en Boston eran pocos. La mayor parte de su mundo había girado en torno a él. Pero entonces surgió un recuerdo, la casa de su abuela en el campo, un hogar modesto que había estado vacío desde su fallecimiento. Estaba a millas de distancia, en un pueblo tranquilo al borde de New Hampshire. No había regresado en años, pero todavía era suya. El pensamiento le trajo tanto dolor como alivio, dolor porque le recordaba lo que había perdido, alivio porque al menos tenía a dónde ir. Ajustándose el abrigo, Clara comenzó a caminar con nueva determinación. Las calles de Boston se difuminaron mientras pensaba en la casita blanca con sus persianas desconchadas y su porche chirriante. No era mucho, pero era un refugio. Era un lugar que le pertenecía, intocable por el alcance de Richard. Mientras se dirigía a la estación de tren, el peso de su situación oprimía sus hombros. Todo lo familiar había sido despojado en cuestión de días. Sin embargo, bajo el dolor, una chispa de desafío parpadeó. Richard podría haberle quitado su trabajo, su hogar y su estabilidad. Pero no le había quitado su voluntad de sobrevivir. Las botas de Clara crujían contra el pavimento helado mientras avanzaba, un paso a la vez. La tormenta no había amainado, pero ella tampoco lo haría. Clara arrastró su maleta por el pavimento helado, las ruedas enganchándose en la nieve. La estación de tren no estaba lejos, pero su cuerpo le dolía de agotamiento. Apenas había comido, apenas había dormido, y el peso de la traición le oprimía el pecho como una piedra. Perdida en sus pensamientos, no notó al hombre que salía por las puertas de cristal de un edificio de oficinas del centro hasta que chocaron. El impacto la sacudió hacia atrás, y se habría caído de no ser por sus rápidos reflejos. Una mano fuerte le agarró el brazo, estabilizándola. Lo siento, murmuró Clara automáticamente, con los ojos aún bajos. No, fue culpa mía. Su voz era tranquila, segura, la voz de alguien acostumbrado a tener el control.
Clara levantó la vista y se encontró mirando el rostro de un hombre de unos 30 y tantos años, elegantemente vestido con un abrigo de lana a medida. Sus rasgos eran llamativos, cabello oscuro cuidadosamente peinado, ojos que parecían pesar y medir todo lo que veían. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. En el instante en que sus manos se tocaron, una visión irrumpió en la mente de Clara, tan vívida que le robó el aliento. Lo vio al volante de un elegante coche negro, los faros cortando la nieve. Luego, en un destello, el coche se descontroló en una carretera helada. El metal se retorció, el cristal se hizo añicos. La imagen terminó tan abruptamente como comenzó, dejando a Clara conmocionada y pálida. Retiró la mano de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. El hombre frunció el ceño. ¿Está usted bien? Clara tragó con dificultad, tratando de estabilizar su voz. ¿Usted? No debería conducir esta noche, por favor. No sé cómo explicarlo, pero tuve esta sensación. Algo malo sucederá si lo hace. Él la estudió. Su expresión atrapada entre la curiosidad y el escepticismo. Ni siquiera me conoce, y me dice que no conduzca. Sus mejillas ardieron, pero la urgencia en su pecho no le permitía quedarse en silencio. Sé cómo suena, pero por favor, simplemente no se ponga al volante. Confíe en mí. El hombre exhaló, claramente no convencido. Aprecio su preocupación, pero no vivo mi vida por premoniciones de extraños. Su tono era educado, aunque despectivo. Cuídese. Le hizo un breve asentimiento y se dirigió a la acera donde un sedán negro esperaba con las luces encendidas. Clara se quedó inmóvil, la visión reproduciéndose en su mente como una sirena de advertencia. El hombre se deslizó en el asiento trasero, pero en lugar de irse, sacó su teléfono. Clara no se dio cuenta de que estaba llamando a alguien hasta que su voz llegó débilmente a través de la calle nevada. Andrew, no podré conducir esta noche, dijo. Toma el coche si lo necesitas. Conseguiré otro transporte. A Clara se le cortó la respiración. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una hora más tarde, mientras Clara estaba acurrucada en un banco de la estación de tren, las noticias resonaron en el televisor montado en la pared. Última hora, un accidente fatal ha ocurrido en la enero del 93 esta noche. Un sedán de lujo negro perdió el control en la carretera helada. El conductor murió al instante. Su taza de café se le resbaló de las manos, el líquido caliente salpicó el suelo. Su visión se nubló, pero no por las lágrimas. Era la conmoción. La imagen en su mente había sido real. El hombre, el extraño al que había advertido, habría sido el que estaba al volante. En cambio, otra persona estaba muerta. La pantalla mostró imágenes del coche destrozado, el metal retorcido brillando con fragmentos de hielo. Clara se llevó una mano temblorosa a la boca. A su alrededor, los pasajeros murmuraban con horror, pero ella no podía oírlos. Su mente estaba fija en el rostro del hombre, su mirada escéptica, el peso de su mano estudiándola. ¿Quién es él?, se preguntó, con el pulso acelerado. ¿Y por qué el destino la había elegido a ella para ver lo que se avecinaba? En ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, Jonathan Mercer estaba sentado en la esquina de un elegante restaurante, su teléfono zumbando con las noticias. Su amigo, Andrew, se había ido, muerto en el accidente de un coche que el propio Jonathan debía conducir. Se recostó en su silla, pálido y conmocionado, recordando a la mujer con la que se había topado horas antes. Su voz urgente resonó en su mente: no conduzca esta noche. Por favor, algo malo sucederá. Él la había ignorado. Se había reído interiormente de su extraña intensidad, y sin embargo, ella tenía razón. Jonathan apretó la mandíbula, mirando la nieve que giraba más allá de la ventana escarchada del restaurante. Fuera quien fuera, ella había visto lo que él no podía. Ella, de alguna manera imposible, le había salvado la vida. El viaje en tren desde Boston fue largo y frío. Las ventanas se empañaron con escarcha que difuminaba las luces de la ciudad a medida que se desvanecían en la distancia. Clara se acurrucó en su asiento, su maleta pegada a sus rodillas, su cuerpo aún tembloroso por el agotamiento. Apenas había comido más que un trozo de pan en todo el día, pero su estómago se revolvía demasiado para ingerir cualquier otra cosa. Afuera,
el paisaje urbano dio paso a campos ondulados y bosques helados. La nieve se espesó a medida que el tren avanzaba hacia el norte, cubriendo el mundo en silencio. Para Clara, la tranquilidad era tanto un consuelo como una maldición. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Richard retorcido de desprecio, o la visión de metal retorcido del accidente que había previsto. Cuando el tren chirrió al detenerse en la pequeña estación rural, Clara fue una de las pocas pasajeras que bajaron. El andén estaba casi desierto, iluminado solo por una lámpara parpadeante y amortiguado por la espesa nieve. Se ajustó el pañuelo con más fuerza y comenzó a caminar hacia el pueblo donde aún se alzaba la vieja casa de su abuela. La carretera apenas era visible bajo los montones de nieve. Sus botas se hundían profundamente en la nieve y el viento le azotaba la cara. Caminó lentamente, arrastrando su maleta, su aliento subiendo en nubes irregulares. A mitad del tramo de carretera que conducía a las afueras, vio una figura desplomada contra un banco de nieve. Al principio, pensó que era solo un montón de abrigos, quizás basura desechada, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era un hombre. Sus hombros se contraían débilmente, su cabeza ladeada hacia adelante. Clara soltó su maleta y se apresuró. Daniel, jadeó, reconociendo el rostro familiar bajo la escarcha. Daniel Brooks, su vecino de la infancia, una vez un chico brillante e imprudente que se había convertido en un hombre que parecía no escapar nunca de la botella. Sus labios estaban azules, su piel cenicienta. El olor a alcohol se le pegaba, agrio y fuerte incluso en el aire helado. Murmuró algo incoherente, sus dientes castañeteando. Daniel, no puedes quedarte aquí, dijo Clara, el pánico subiendo por su garganta. Te congelarás hasta morir. Con la fuerza que le quedaba, lo levantó, echándose su brazo al hombro. Era más pesado de lo que recordaba, su cuerpo flácido por la intoxicación. Tropezaron juntos, las botas de Clara resbalando en la carretera helada. Sus músculos gritaban, pero se negó a soltarlo. La casa de la familia Brooks estaba a solo una manzana de distancia. Lo arrastró hasta allí, golpeando la puerta hasta que su hermana abrió, con el rostro pálido por la conmoción. Juntas, lo metieron dentro, lo tendieron en el sofá cerca de la chimenea. Lo salvaste, susurró su hermana, con lágrimas en los ojos. Clara negó con la cabeza, quitándose la nieve del abrigo. Solo manténganlo abrigado. No sobrevivirá otra noche ahí fuera. No esperó las gracias. Recogió su maleta de la carretera y continuó hacia la casa de su abuela. Cuando finalmente llegó al familiar camino, su pecho se apretó. La pequeña cabaña blanca estaba encorvada bajo la nieve, las persianas colgaban torcidas, el tejado se hundía por años de negligencia. Ninguna luz brillaba en las ventanas. Clara empujó la verja, sus bisagras chirriando en protesta. El porche crujió bajo sus botas mientras subía los escalones, su mano temblaba mientras introducía la llave en la cerradura. La puerta se abrió a la oscuridad y al aire viciado. Dentro, la casa olía a polvo y tiempo. Los muebles estaban tal como los había dejado su abuela, cubiertos con sábanas y telarañas. El aire era gélido, más frío que afuera, el tipo de frío que se filtra en los huesos. Clara dejó su maleta y se hundió en la silla más cercana, su cuerpo temblaba. Intentó encender la vieja estufa, pero los fósforos se le resbalaron de los dedos entumecidos. Su respiración se volvió superficial, su cabeza daba vueltas. Para cuando logró encender un pequeño fuego en la estufa, su visión ya se estaba nublando. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío. Se llevó una mano a la sien y sintió la fiebre ardiendo en ella. Sus piernas temblaron al intentar ponerse de pie, pero cedieron bajo ella. Se desplomó en el sofá, cubriéndose con una manta roída. Su cuerpo tembló violentamente, luego se quedó inmóvil cuando el agotamiento la venció. La tormenta aullaba afuera, haciendo vibrar las ventanas, amontonando la nieve contra la puerta. En las sombras de la casa abandonada de su abuela, Clara yacía temblando, su piel húmeda, su respiración superficial. Estaba sola, lejos de la ayuda, y sus fuerzas se le escapaban. El último pensamiento antes de que la oscuridad la invadiera fue la voz de su abuela, firme y fuerte: «Eres una Bennett, Clara. No te rindas». Pero la fiebre era más fuerte que su voluntad, y pronto todo se disolvió en silencio. Jonathan Mercer apenas había dormido desde la noche del accidente.
Las noticias se repetían una y otra vez en su cabeza. Andrew, muerto en el accidente del coche que Jonathan debía conducir. Si no hubiera sido por esa mujer, la de los ojos atormentados que le había advertido, él habría sido el que estaba dentro de ese naufragio retorcido. No podía sacudirse su voz: por favor, no conduzca esta noche. Algo malo sucederá. Él había desestimado sus palabras en ese momento, pero ahora resonaban en sus pensamientos como una campana sonando a lo lejos. Jonathan intentó sumergirse en el trabajo, en reuniones, en contratos, pero nada importaba. El pensamiento de ella permanecía. ¿Quién es ella? ¿Por qué había estado tan segura? ¿Y a dónde se había ido? Preguntó por la estación, incluso desanduvo la calle donde habían chocado. Un guardia de seguridad recordó haber visto a una joven pálida arrastrando una maleta por la nieve, dirigiéndose hacia los trenes que iban al norte. No era mucho, pero era un hilo. Días después, en un recado de negocios que lo llevó hacia la frontera entre Massachusetts y New Hampshire, la recordó de nuevo. Algo lo impulsó a buscar, a seguir el débil rastro de preguntas hasta que se encontró frente a una pequeña cabaña. Su tejado pesado de nieve, ventanas oscuras. Jonathan llamó, pero nadie respondió. Empujó la puerta, las bisagras rechinaron. Dentro, el aire era viciado y gélido. Entonces la vio. Clara yacía acurrucada en un sofá descolorido, envuelta en una manta raída. Su piel pálida y brillante por el sudor de la fiebre. Sus labios estaban agrietados, su respiración superficial. El pecho de Jonathan se apretó al verla. Dios, murmuró, corriendo hacia ella. Se arrodilló a su lado, tocándole la frente. El calor de su fiebre ardía contra su palma. Ella se movió débilmente, susurrando algo que él no pudo descifrar. Sin dudarlo, la levantó en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba, frágil como llevar porcelana. Desafiando el viento, la llevó a su coche, la tormenta golpeándolos con cruel fuerza. La tumbó con cuidado en el asiento trasero y condujo tan rápido como las carreteras heladas lo permitieron hacia Boston. Para cuando llegó al hospital, ella apenas estaba consciente. Las enfermeras la subieron rápidamente a una camilla, las preguntas le llovían a la vez. ¿Nombre? ¿Relación? Seguro. Yo cubriré todo, dijo Jonathan con firmeza, sacando su cartera. Habitación privada, atención completa, todo lo que necesite. El personal intercambió miradas, pero no discutió. Su tono llevaba el peso de alguien acostumbrado a ser obedecido. Las horas se fundieron mientras Jonathan paseaba por el pasillo fuera de la sala. Finalmente, un médico se le acercó. Ahora está estable. Hipotermia grave agravada por una infección. Necesitará tiempo, pero es joven y fuerte. Debería recuperarse. Un alivio lo inundó, más fuerte de lo que esperaba. Asintió, incapaz de hablar. Cuando Clara abrió los ojos de nuevo, estaba tumbada en una cálida cama de hospital. Sábanas limpias la cubrían, y un goteo intravenoso zumbaba suavemente a su lado. Por un momento, pensó que estaba soñando. Luego giró la cabeza y lo vio. Jonathan estaba sentado en la silla junto a su cama, su abrigo colgado del reposabrazos. La fatiga estaba marcada en las líneas de su rostro. Levantó la vista cuando ella se movió, y por primera vez, Clara vio algo diferente en sus ojos, no escepticismo, sino gratitud. «Estás despierta», dijo suavemente, casi como si tuviera miedo de molestarla. Clara intentó hablar, tenía la garganta seca. «¿Por qué estás aquí?» Él se acercó, su voz firme, «porque me salvaste la vida, y no podía dejar que te desvanecieras en alguna casa olvidada». Sus labios temblaron. Recordó la colisión, la visión, su desesperada advertencia. El accidente. Sucedió, ¿verdad? Jonathan asintió lentamente. No fui yo. Le di el coche a un amigo. Él se ha ido. Su mandíbula se apretó, el dolor parpadeando en sus facciones. Pero debería haber sido yo. Tenías razón. Y gracias a ti, estoy vivo. Clara cerró los ojos brevemente, una oleada de emoción la invadió. No quería que nadie más. Lo sé. Él extendió la mano, dudó, luego suavemente tomó la suya.
Su tacto era firme, reconfortante, pero tú fuiste la única que lo vio. No sé cómo, y quizás no necesito saberlo. Lo que importa es que me salvaste. Una enfermera entró en silencio, comprobando los signos vitales de Clara. Miró a Jonathan y sonrió débilmente. Su marido ha sido muy dedicado, comentó, garabateando en la tabla. Clara se sonrojó, demasiado débil para corregirla. Jonathan no dijo nada, pero su agarre en la mano de ella se apretó un poco más. Cuando la enfermera se fue, el silencio se instaló de nuevo en la habitación, cálido y pesado. En ese silencio, algo tácito pasó entre ellos. Gratitud, sí, pero más que eso, un vínculo inexplicable formado en el crisol de la crisis. La mirada de Jonathan se suavizó y Clara, a pesar de la fiebre que aún se aferraba a su cuerpo, sintió el más mínimo atisbo de seguridad. Durante días, Jonathan se quedó cerca de ella, haciendo llamadas desde el hospital, trayéndole comidas, asegurándose de que todas sus necesidades fueran satisfechas. Clara intentó protestar una vez, insistiendo en que él no le debía nada, pero él la silenció suavemente. Te debo todo, dijo. Y aunque el cuerpo de Clara permanecía débil, su corazón se agitó con algo que no había sentido en semanas. No desesperación, no miedo, sino el más tenue atisbo de esperanza. Cuando Clara fue dada de alta del hospital, habían pasado casi 2 semanas. La fiebre había remitido, pero su cuerpo aún estaba frágil. Se movía lentamente, cada paso medido, su fuerza aún no recuperada del todo. Jonathan insistió en llevarla de regreso, aunque ella no tenía una respuesta clara cuando él le preguntó dónde pensaba quedarse. Bajó la mirada, avergonzada. Me las arreglaré. Quizás en la cabaña de nuevo. Es todo lo que tengo. Jonathan negó con la cabeza firmemente mientras conducía el coche por las ajetreadas calles de Boston. Eso no es aceptable. Esa casa no es apta para vivir en ella, especialmente mientras te recuperas. Necesitas calor, estabilidad. Necesitas cuidados. Ella comenzó a protestar, pero él levantó una mano, interrumpiéndola. Tengo un lugar. Hay espacio, más que suficiente. Ven a quedarte en mi casa hasta que estés bien. No es caridad, Clara. Considéralo un pago por haberme salvado la vida. Se le hizo un nudo en la garganta ante la convicción en su voz. No había ni rastro de lástima, solo resolución. Jonathan, comenzó ella con cautela. No quiero imponer. No lo harías, dijo él simplemente. Además, hay algo más que quiero hablar contigo. Unos días después, cuando había recuperado suficiente fuerza para sentarse sin agotarse, él la invitó a almorzar en su estudio. El espacio estaba forrado con estanterías de libros encuadernados en cuero y el amplio escritorio de un hombre que se ocupaba de grandes asuntos. Clara se sintió fuera de lugar al principio, pero la presencia de Jonathan la tranquilizó. Él le sirvió té, luego se inclinó hacia adelante. Quiero que trabajes conmigo. Estoy lanzando una nueva división dentro de mi empresa, editorial, para ser precisos. He leído tus archivos, tu experiencia. Conoces este mundo mejor que cualquier persona que haya entrevistado. Tienes perspicacia, intuición. ¿Qué pasó en tu antigua empresa? Fue una pérdida para ellos. Me sentiría honrado si te unieras a mí. Clara parpadeó, atónita. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? No solo un trabajo. Te quiero como mi asistente en este proyecto, alguien en quien pueda confiar. Su pulso se aceleró. Después de todo lo que había perdido su hogar, su carrera, su dignidad, la oferta se sintió como un salvavidas. Aún así, las dudas la carcomían. ¿Por qué yo? Apenas me conoces. La mirada de Jonathan era firme. Porque cuando todo lo demás era ruido, tú dijiste la verdad. Me advertiste y viví. Tienes una claridad que la mayoría de la gente no tiene. Necesito a alguien así a mi lado. Los ojos de Clara le escocieron, la emoción le invadió. Asintió lentamente. De acuerdo, lo haré. Su expresión se suavizó, el alivio parpadeó en su rostro. Bien, entonces está resuelto. Y hasta que te recuperes por completo, te quedarás en mi casa. Será más fácil coordinar todo. Ella aceptó, aunque la incertidumbre la carcomía.
Cuando el coche cruzó las verjas de hierro forjado de la propiedad de Jonathan esa tarde, Clara quedó impresionada por su grandeza. La casa de los Mercer era una extensa mansión de piedra en las afueras de la ciudad, sus cuidados céspedes ahora enterrados bajo la nieve invernal. Era un mundo muy diferente de la cabaña con corrientes de aire en la que casi había muerto. Dentro, el aire olía a madera pulida y un ligero aroma a lavanda. El personal saludó a Jonathan con respeto y a Clara con cortés curiosidad. Él la llevó a una habitación de invitados en el segundo piso, grande y cálida, con ventanas que daban a los jardines cubiertos de nieve. Por primera vez en semanas, se permitió respirar profundamente. Quizás allí, al menos por un tiempo, podría sanar. Pero esa sensación de seguridad frágil se hizo añicos la noche siguiente. Clara acababa de terminar de revisar algunos archivos preliminares que Jonathan le había dado cuando escuchó risas resonando por el gran salón. Las risas de una mujer, agudas, seguras, familiares. Cuando Clara entró en la sala, se quedó paralizada. Junto a Jonathan estaba una mujer alta y llamativa, pelirroja, con el brazo casualmente entrelazado con el suyo. Iba vestida elegantemente, su sonrisa pulcra. Pero para Clara, fue reconocible al instante, el cabello, la postura, el brillo burlón en sus ojos. Era ella, la mujer que había estado en la cama de Clara con Richard. Jonathan notó su vacilación y gesticuló. Clara, ella es Isabella Cross. Mi prometida. La habitación se inclinó por un momento, el estómago de Clara se revolvió mientras las palabras se asimilaban. Prometida. Por supuesto, un hombre como Jonathan no estaría sin alguien a su lado. Pero el destino había jugado una mala pasada. La sonrisa de Isabella se amplió cuando vio a Clara, aunque no le llegó a los ojos. Así que eres la asistente de la que Jonathan ha estado hablando, dijo con suavidad, su voz goteando falsa dulzura. ¡Qué pintoresco! El corazón de Clara latió con fuerza. Los recuerdos de la traición la invadieron, mezclando el rostro de Richard con la risa de Isabella. Forzó sus labios en una línea tensa, pero por dentro, el suelo bajo ella pareció desmoronarse. La seguridad que creía haber encontrado se había convertido en otro campo de batalla. Los días que siguieron fueron un delicado acto de equilibrio, aunque Clara sentía que caminaba por una cuerda floja sobre el fuego. Desde el momento en que Isabella se dio cuenta de quién era ella, de que Clara la había visto en la cama de Richard, no hubo forma de disimular el desprecio en sus ojos. Delante del personal de la casa, Isabella blandió su crueldad como una espada. Te falta una página, se burló Isabella una tarde, irrumpiendo en el estudio donde Clara había estado recopilando investigaciones para el nuevo proyecto editorial de Jonathan. Arrancó una carpeta de las manos de Clara y la arrojó descuidadamente sobre el escritorio. Para alguien con un historial tan prestigioso, cometes errores tan simples. Su voz era lo suficientemente alta como para que la doncella cercana la oyera. El rostro de Clara se ruborizó, pero mantuvo un tono de voz uniforme. Iba a añadir la sección final una vez que Jonathan aprobara el esquema. Excusas, dijo Isabella con una risa frágil. Se volvió hacia la doncella. ¿Puedes imaginarte confiarle a alguien así un trabajo serio? Jonathan es demasiado amable, demasiado caritativo para su propio bien. Clara quería desaparecer, pero antes de que pudiera responder, Jonathan entró en la habitación. Recogió la carpeta, hojeó el contenido y le lanzó una mirada penetrante a Isabella. Está completo, exactamente lo que pedí. Clara tiene un ojo para el detalle que a otros les falta. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Isabella vaciló por un momento antes de recuperar la compostura. Si tú lo dices, cariño, dijo con suavidad, aunque sus ojos ardían de furia mientras pasaba junto a Clara al salir. Esto se convirtió en un patrón. Las pullas de Isabella llegaban a diario, comentarios sobre la ropa de Clara, su origen, el hecho de que vivía bajo el techo de Jonathan. Sin embargo, cada vez Jonathan encontraba formas sutiles de contrarrestarla, ya sea elogiando el trabajo de Clara o asegurándose de que tuviera los recursos y el respeto que merecía. A pesar de la tensión, Clara se volcó en el proyecto. Trabajó hasta altas horas de la noche, redactando propuestas, analizando manuscritos y organizando estrategias. Jonathan a menudo se unía a ella, sus conversaciones pasaban del trabajo a algo más suave, música, literatura, recuerdos de la infancia. Fue durante una de esas noches, con papeles esparcidos sobre el escritorio de caoba,
cuando Jonathan finalmente habló de su pasado. Mi padre nunca confió en mí para tomar mis propias decisiones, admitió, con la voz baja, la mirada distante. Él cree que el matrimonio es solo otra transacción comercial. Con Isabella, ve una fusión de influencia, riqueza y viejos lazos familiares. Para él, los sentimientos son irrelevantes. Clara escuchó en silencio, su pluma aún en la mano. ¿Y tú qué ves?, preguntó suavemente. Jonathan se recostó en su silla, exhalando lentamente. Durante años, me dije a mí mismo que podía vivir con eso. Que el deber y la lealtad eran suficientes. Pero después de la muerte de Andrew, después de conocerte, no puedo seguir mintiéndome a mí mismo. Quiero más que este arreglo. Sus ojos encontraron los de ella, buscando, deteniéndose un latido demasiado tiempo. A Clara se le cortó la respiración. Miró hacia otro lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Conocía el peligro de esa mirada, el peso que conllevaba, pero también sabía que ya no era la misma mujer que había permitido que Richard definiera su valía. La mirada de Jonathan la aterrorizaba y la tranquilizaba a la vez. Isabella, sin embargo, no estaba ciega. Sintió el cambio, la cercanía tácita que crecía entre ellos. Su furia se hizo más aguda, sus humillaciones públicas más frecuentes. Una mañana, delante de todo el personal de la casa, Isabella señaló el modesto vestido de Clara y dijo con una risa fría: «Nuestra asistente parece pensar que está en casa aquí. Quizás olvida que sigue siendo solo una invitada y, además, un caso de caridad». Clara se puso rígida, las palabras se le atragantaron. Pero antes de que pudiera defenderse, la voz de Jonathan irrumpió en el aire, firme y clara. «Basta, Isabella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las mejillas de Isabella se pusieron rojas, pero Jonathan no vaciló. Clara no es un caso de caridad. Ella es la razón por la que mi proyecto actual avanza en absoluto. Si no puedes mostrarle respeto, entonces también me insultas a mí. El personal intercambió miradas de asombro, pero Clara sintió algo más, un destello de seguridad, de ser vista. Más tarde esa noche, Jonathan la encontró en la biblioteca donde estaba acurrucada en un sillón, con un libro olvidado en su regazo. «Lo siento», dijo en voz baja, sentándose frente a ella. «No tienes por qué disculparte», respondió Clara. «Ya has hecho más por mí de lo que jamás podré pagar». Él se inclinó hacia adelante, su voz baja y sincera. «No te protejo por obligación, Clara. Lo hago porque te lo mereces, porque me has mostrado una verdad que no puedo ignorar». Su corazón se apretó, a la vez cálido e inquieto. Asintió, incapaz de encontrar palabras, el peso de su mirada permaneciendo mucho después de que él se fuera de la habitación. Y aunque la tormenta entre Isabella y Jonathan se hizo más feroz cada día, Clara sintió que algo más profundo, más fuerte y mucho más peligroso estaba echando raíces, un vínculo tácito que ningún insulto o artimaña podría deshacer. El invierno de Boston no había cedido, pero dentro de la mansión Mercer, la temperatura provenía de una tormenta diferente. La hostilidad de Isabella hacia Clara se había vuelto tan flagrante que incluso el personal susurraba sobre ello a puerta cerrada. Cada comida, cada reunión, cada oportunidad que tenía, Isabella se aseguraba de recordarle a Clara que era una intrusa. Una noche, durante la cena, Isabella levantó su copa, con una sonrisa afilada como una navaja. Por Jonathan, por tolerar distracciones en su casa. No todos serían tan pacientes. Su mirada se deslizó hacia Clara como una cuchilla. El mayordomo se puso rígido. La doncella se detuvo a mitad de paso, pero nadie se atrevió a hablar. Jonathan dejó su tenedor con una calma deliberada. Su voz, cuando llegó, fue clara y definitiva. «Basta, Isabella. No te permitiré humillar a Clara en esta casa de nuevo». La mesa quedó en silencio. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par, su rostro se ruborizó. «¿La estás defendiendo delante de mí?» «Sí», dijo Jonathan con calma. «Porque ella merece respeto, algo que tú pareces incapaz de mostrar». Las palabras calaron más hondo que cualquier reproche privado. Por primera vez, Jonathan no protegió a Clara en silencio. Declaró su postura abiertamente ante testigos. Los labios de Isabella temblaron de rabia. La confrontación no terminó ahí.
Días después, el padre de Jonathan lo llamó a la oficina familiar en el centro de Boston. El hombre era tan imponente como siempre. Sentado detrás de un escritorio de roble brillante, su presencia llenaba la habitación. «Escucho cosas preocupantes», comenzó su padre, con voz fría. «Humillas a Isabella. Elevas a esa asistente. ¿Entiendes el daño que estás haciendo? El nombre de nuestra familia, nuestras alianzas». Jonathan no se inmutó. «Lo entiendo perfectamente. Y ya no me importa jugar a su juego de futuros arreglados. Isabella puede servir a sus ambiciones, padre, pero no sirve a las mías». La mandíbula del hombre mayor se apretó. «Eres imprudente. Esta mujer, Clara, ¿qué es para ti? ¿Una aventura? ¿Un acto de rebelión?» Jonathan se mantuvo erguido, su tono inquebrantable. «Ella es la única persona que alguna vez me ha dicho la verdad. La única que me vio como algo más que un peón en sus planes. Eso es lo que ella es». La oficina quedó en un pesado silencio. La furia de su padre era evidente, pero Jonathan no retrocedió. Mientras tanto, Clara continuó su trabajo en el proyecto editorial. A pesar de la tensión en la casa, produjo resultados que impresionaron a todos, excepto a Isabella. Clara organizó un complejo calendario de lanzamiento, negoció con autores y simplificó el equipo editorial con precisión. Incluso aquellos que habían dudado de ella vieron su valor. Una tarde, Jonathan revisó su última propuesta frente a un grupo de ejecutivos. «Esto», dijo, levantando el paquete de páginas cuidadosamente encuadernadas, «es porque Clara Bennett es indispensable para esta empresa. Sus ideas darán forma a nuestro futuro». Los ejecutivos asintieron de acuerdo. Las mejillas de Clara se ruborizaron, no por vergüenza, sino por un orgullo silencioso. Por una vez, estaba siendo reconocida por su mente, no descartada como un accesorio de la ambición de un hombre. Pero la verdadera prueba llegó cuando Isabella intentó su golpe final. Irrumpió en la sala de juntas durante una reunión, con los ojos encendidos, y golpeó una pila de papeles sobre la mesa. «Ella no pertenece aquí. Esto es una burla de todo lo que has construido, Jonathan. Y si continúas con esta farsa, te arrepentirás». Jonathan se levantó lentamente, su mirada firme. «No, Isabella. La única burla aquí es la pretensión de nuestro compromiso. Termina ahora. Cualquier acuerdo que nuestras familias hayan hecho, lo estoy rompiendo. Ya no tienes poder aquí». Los jadeos recorrieron la habitación. El rostro de Isabella se contorsionó de furia, pero la voz de Jonathan transmitía una sensación de finalidad. «Clara ha demostrado su valía con talento, dedicación y honestidad. Tú, Isabella, solo has demostrado crueldad y arrogancia. No ataré mi vida a alguien que se deleita en destruir a los demás». Isabella salió furiosa, sus tacones golpeando el mármol como un trueno. La noticia se extendió rápidamente por los círculos de Boston. Jonathan Mercer había terminado su compromiso, desafiado a su padre y se había puesto abiertamente al lado de la mujer que una vez había sido invisible. Esa noche, Clara estaba junto a las altas ventanas de la biblioteca, la nieve a la deriva más allá del cristal. Jonathan se unió a ella en silencio, su presencia firme a su lado. Ninguno de los dos habló al principio. El silencio ya no era pesado. Era pacífico. Finalmente dijo Jonathan suavemente. «El futuro es incierto. Habrá batallas por delante. Pero no me arrepiento de ni un solo paso». Clara se volvió hacia él, su corazón firme por primera vez en meses. Lo había perdido todo una vez, su hogar, su carrera, su dignidad. Sin embargo, allí estaba ella, reconstruyéndose, no con amargura, sino con propósito. Afuera, la nieve caía sin cesar, cubriendo las cicatrices del pasado. Dentro, dos vidas, una vez rotas de diferentes maneras, miraban hacia adelante juntas. Y en algún lugar de la ciudad, Richard Hale y Isabella Cross se quedaron para enfrentar las ruinas de su propia creación, aislados, despojados del control que una vez ejercieron tan fácilmente. Para Clara y Jonathan, no era un final, sino el comienzo de algo tácito, frágil y real.